experiencias con la cadena logística, ¿sí? Sin más, arrancamos con nuestro tema. Ahora, es importante, si tenemos alguna duda, alguna consulta, que podamos escribirle en el chat, de pronto, para que no se nos vaya. Primero empezamos con lectura en la pausa de preguntas, respuestas, experiencias. Empezamos con la revisión de lo que está escrito en el chat, ¿sí? Y luego pasamos a las manitos levantadas, ¿sí? Bien, arrancamos con nuestro tema de hoy, gestión de la cadena de suministros y la relación con la cadena logística. Vamos a revisar primero teóricamente qué es cadena de suministros, qué es cadena logística, luego tratar de enlazarlas y ver las, en verdad, dos grandes diferencias que tienen entre ellas, ¿sí? Al término de nuestra sesión, nosotros vamos a conversar respecto a un pequeño caso, ¿sí? Un pequeño caso que se los vamos a compartir para que ustedes puedan leerlo, ¿sí? Sin embargo, ahora lo vamos a comentar y le vamos a dar solución. Es un caso Harvard que tiene que ver con cadena de suministros. ¿Qué es la cadena de suministros? La cadena de suministros son todas las actividades, instalaciones, medios, todo lo necesario para llevar a cabo el proceso de venta de un producto, ¿sí? Estamos hablando de venta, no solo de adquisición, no solo de la compra, no solo de nosotros internamente, estamos hablando de venta, ¿sí? Es decir, que de salimos de cara al cliente, ¿no? Que en verdad nosotros nos movemos, ¿por quién? Por el cliente. Hay una frase bien cierta, ¿no? Que la han escuchado, estoy segura, muchas veces, ¿no? Que la han escuchado muchas veces. El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Ahora, muy probablemente el cliente no siempre tiene la razón. Y eso pasa muy a menudo, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, pero oye, yo lo veo en el campo, conozco mi negocio y no tiene la razón. Sí, sin embargo, el cliente es el que hace funcionar el negocio, ¿sí? El cliente es el que hace funcionar el negocio. Entonces, como el cliente hace funcionar el negocio, pues nosotros tratamos de dar un enfoque en el que se siente el cliente seguro, respaldado. El cliente no siempre tiene la razón, pero el cliente es el que paga y el que hace funcionar el negocio, ¿no es cierto? Entonces viene a ser un punto muy importante dentro de las compañías. Si en la empresa no nos enfocamos en el cliente, ¿sí? Le perdemos el norte absoluto a todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque del área en el que estemos, dentro de toda la compañía, todo tiene que estar enfocado hacia, ¿no? Hacia ese actor principal llamado cliente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cadena de suministros, nos enfocamos hasta la entrega del producto terminado a ese cliente, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de logística, nuestro curso es administración logística, ¿no? Administración de la cadena logística. Si nosotros hablamos de, perdón, si nosotros hablamos de logística, decimos, pero yo como logística, como parte del área logística, no estoy, ¿no? No estoy dentro de la atención al cliente, porque solamente las personas que están de cara al cliente son comercial o ventas o, bueno, facturación, que le entrega el producto, ¿no? Pero no es así, señores. Cuando nosotros estamos en logística, también tenemos un gran swing comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros atendemos al cliente interno, ¿sí? Atendemos al cliente interno, porque todos tienen que ver con logística, desde el lapicero que nos solicitan, ¿sí? La compra de hojas bond, las grapas, todo tiene que ver con el departamento de logística, ¿sí? Todo tiene que ver con el departamento de logística. Tenemos a nuestros clientes internos, a los que nosotros tenemos que tratarlos como si fueran el cliente externo, no el cliente final. Si el área de producción, por ejemplo, nos hace un pedido de materia prima, nosotros tenemos que darles todo el soporte y el respaldo. Usualmente existen grandes divorcios en las empresas, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, el área de aprovisionamiento con el área de producción. Entonces, no te atendí porque tú no me pediste pronto. Bueno, empieza ahí una discusión y estoy segura que el que menos ha vivido un tanto de estas situaciones en sus compañías. Pues olvidemos de esas discusiones que puedan existir. ¿Por qué? Porque son el cliente, ¿sí? Bien, entonces la cadena de suministros va hacia la venta del producto en su totalidad, considerando venta no solamente la entrega del producto terminado, sino considerando venta a toda la experiencia que tenemos de compra, ¿no? Toda la experiencia del consumidor cuando nos hace una compra, ¿sí? La cadena de suministros va desde la búsqueda de las materias primas, ¿sí? Del primer requerimiento que se hace de materia prima, de insumos, ¿sí? Para luego
su posterior transformación, fabricación, ¿sí? En transportarla y entregarla hasta ese actor principal llamado cliente, ¿sí? Acá tenemos una gráfica en la que podemos ver cómo es nuestra cadena de suministros. Vamos desde la adquisición de materia prima, ingresa a nuestra producción. Miren aquí, cuando hago la adquisición de materia prima, existen una serie de pasos tan importantes, ¿sí? Que en este momento que estamos hablando de cadena de suministros no los vamos a tocar. Sin embargo, es importante que ya los tengamos en mente, ¿sí? Hacia la producción, el transporte, ¿sí? Va a las agencias donde pueda venderse este producto terminado, se almacena en bodegas y luego viene la venta final con la facturación, la distribución y la llegada hacia el cliente final, ¿correcto? Ese es un modelo general de lo que viene a ser nuestra cadena de suministros. ¿Cuál es el objetivo entonces de que nosotros manejemos una cadena de suministros, de que nos enfoquemos tanto en la cadena de suministros? ¿No? Porque la cadena de suministros actualmente es muy tocada, es muy conversada, existen indicadores y demás de cadena de suministros. Ahora, otro dato muy importante, ¿sí? Las empresas ya no compiten por productos terminados. ¿Cómo, Sofía? ¿Cómo que no compiten por productos terminados? Si yo veo una empresa que vende shampoos, y ambas compiten por el producto que entregan a sus clientes, ¿no? No, sí, claramente es el resultado final. Pero ¿por qué es que realmente compiten las empresas? Las empresas compiten con la eficiencia que podamos manejar todo lo que viene detrás de, ¿sí? Compiten por cadenas de suministros. Entonces, si nosotros queremos, ¿no? Si nosotros queremos de alguna manera mejorar nuestra competitividad respecto a la competencia, lo que tenemos que hacer es claramente sentarnos a evaluar, investigar, ¿no? Nuestro desarrollo del producto terminado. Sin embargo, en ese desarrollo nosotros vamos a encontrarnos con todo un hacia atrás. Y todo ese hacia atrás se llama cadena de suministros, ¿correcto? Entonces, cuando nos pregunten por qué es que compiten actualmente las empresas compiten por cadenas de suministros. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la cadena de suministros? El principal objetivo claramente es satisfacer a las necesidades del cliente final, ¿sí? Satisfacer las necesidades del cliente final. ¿Cómo las satisfacemos? Primeramente, entrega de bienes o servicios a tiempo. El cliente siempre busca, necesita, quiere que nosotros podamos cubrir la necesidad, ¿sí? En términos de oportunidad, de acuerdo a lo que el cliente necesita. Considerando ello, que no necesariamente entregarle al cliente eh, antes de la fecha requerida viene a hacer que estamos cubriendo mejor la necesidad, ¿no es cierto? No, o después, claramente ahí estamos pues en un punto más abajo, ¿no? Es entregarle en el momento que el cliente requiere. Probablemente yo soy una empresa que vende materia prima, ¿no? Y le entrego al cliente antes de la fecha que me requieren. Me requieren para el 10 de noviembre y se lo entrego el 15 de octubre. Ahí no estoy cumpliendo de acuerdo a la necesidad, porque probablemente la materia prima que nosotros les estamos entregando va a ocupar un espacio en almacén que no estaba considerando, ¿no es cierto? Probablemente vamos a afectar a su área de finanzas porque van a tener que hacernos un pago que no estaba considerado en la fecha que nosotros entregamos, ¿no? Ellos esperaban que entreguemos en noviembre y que se facture 30, crédito a 30 días, pagarnos en diciembre. Lo entregamos en octubre, según nosotros estamos muy contentos de haber entregado y cumplido el plazo, incluso mejorando, ¿no? El tiempo que nos da de requerimiento el cliente. Pero no, no es así. El cliente no se queda, no se encuentra satisfecho, porque la fecha en que pidió es noviembre. ¿Se dan cuenta? Es el símil al que se usa muy en constante, ¿no? La puntualidad. La puntualidad es la hora, ni 5 minutos antes ni 5 minutos después, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de la cadena de suministros es que nosotros podamos entregarle al cliente lo que necesita en el momento que lo necesita, cumplir con sus expectativas en términos de oportunidad al 100%, ¿sí? Nos ayuda también la cadena de suministros a evitar pérdidas o mermas innecesarias. Recuerden acá, ¿no? Y acá va uno de los puntos en los que es importante que prestemos atención cuando hablamos de cadenas de suministros. Hablamos de producción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de producción dentro de la cadena de suministros, estamos ingresando a este mundo de la producción, ¿sí?
Muchas veces como logística, como parte del área logística, como aprovisionamiento, compras, pensamos que no tenemos que ver con la producción, ¿no? Sin embargo, la cadena de suministros hace un análisis minucioso a estamos entregando probablemente como logística los productos óptimos, necesarios, lo que el cliente realmente necesita para poder entregarle el producto terminado final en las condiciones adecuadas, ¿no? O no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, el análisis de la producción relacionado a la cadena de suministros es vital, ¿sí? Y este análisis es el que nos ayuda a poder evitar mermas innecesarias. ¿Qué tipo de mermas innecesarias? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un buen análisis de la cadena de suministros acompañada de una buena cadena logística, voy a entregarle a mi área de producción el total de materia prima que necesita para realizar una producción. Si yo no tengo un buen análisis, es probable que yo le entregue la materia prima en dos, en tres partes, ¿no? Entonces, mi cliente interno, producción, me estoy poniendo en este momento en caso de, de cadena logística. Yo como compras le entrego al cliente, ¿sí? Le entrego a mi cliente interno, producción, me pidió 1000 unidades de tapas y le entrego 500, 200 y 300. Entonces, ¿qué significa? Significa que producción va a tener que producir 3 veces. ¿Por qué? Porque no hicimos una buena gestión. Y cada producción significa un prender máquina, preparar la máquina, ¿no? Y cada que prendemos una máquina, los que estamos en producción sabemos qué significa una preparación, el setup, ¿no es cierto? Que es invertir en más merma que al final se va a desperdiciar. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es un ejemplo tangible de cómo podemos evidenciar que si no tenemos un buen manejo en nuestra cadena de suministros, pues podemos generar pérdidas y mermas que son claramente innecesarias, ¿sí? Podemos optimizar los tiempos de distribución y esto se logra con una buena planificación, ¿sí? Una planificación que nos ayude a llegar al cliente en el momento, ¿no? En el momento que lo requiera. Ahora, puede ser el caso que el cliente nos haga el pedido de 1000 unidades, otro cliente nos hace 2000 unidades, otro cliente del mismo producto, frascos, ¿no? Otros 5000 unidades, pero nuestra capacidad de producción es para 2000 unidades. Puede haber la posibilidad de conversar con el cliente y ver si necesita las entregas de manera parcial para nosotros cumplir con todos nuestros clientes. Esa es una gestión de la cadena de suministros, ¿no? Y es uno de los objetivos. Probablemente algunos clientes nos dirán, no, yo quiero mi orden completa. Probablemente algún cliente nos dirá, mejor si me entregas en dos partes, porque en verdad yo tengo mi política de almacén de tener inventario para 2 meses. Si tú me entregas el producto en dos partes, genial, pero cúmpleme con las fechas, ¿no? Entonces nosotros ahí estamos optimizando también nuestra distribución con una buena gestión y sobre todo comunicación, ¿sí? Comunicación que muchas veces falla, ¿no? Es lo que más falla, en lo que más falla en la empresa, lo que más falla en situaciones personales, etcétera, ¿sí? Luego nos permite un manejo adecuado de inventarios y almacenes. Si nosotros vamos a estar en constante comunicación, en constante revisión de nuestra cadena de suministros, estaremos al tanto de qué productos son los que se fabrican, se producen de manera constante, ¿no? Entonces lo que podremos hacer es, sin necesidad que el cliente interno me haga la solicitud, podré estar gestionando una compra, podré estar gestionando entregarle los productos que sabemos que van a producir, ¿no es cierto? Establecer canales de comunicación y coordinación adecuados, totalmente. Y hacer frente a cambios imprevistos de la demanda, ofertas u otras condiciones. Eso está claramente relacionado a qué. Si nosotros estamos eh, analizando nuestra cadena de suministros, ¿sí? Podremos saber qué es lo que se viene, qué hay más adelante. ¿Por qué? Porque hablamos de una planificación de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, uno de los objetivos de nuestra cadena de suministros es poder dar respuesta a estas necesidades sin que el cliente interno o el cliente final nos tengan que dar la alerta. ¿Por qué? Porque vamos a estar preparados. Ahora, también vamos a estar preparados ante posibles incrementos de precio, posible escasez de materia prima, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos el mercado porque lo estamos constantemente evaluando, constantemente analizando,
sabremos que de cierta materia prima va a haber escasez. Oye, le comunicamos a nuestro cliente interno, mira, este mes te compro para 3 meses. ¿Por qué? Porque los 2 meses que vienen probablemente tengamos una escasez de esta materia prima. Y esto solo lo podremos hacer si nosotros estamos haciendo un real análisis de nuestra cadena de suministros, ¿sí? De nuestra cadena de suministros. Recordemos siempre que las empresas compiten por cadenas de suministros. Las empresas no compiten por productos terminados, ¿sí? Bien. Ahora vamos, ¿cuáles son los elementos básicos de una cadena de suministros? La cadena de suministros tiene 3 elementos básicos, ¿sí? Uno, el suministro, que se refiere a todas las actividades que realizamos para poder adquirir toda la materia prima necesaria para nuestras producciones, que serán las atenciones futuras hacia el cliente, a los pedidos del cliente, ¿no? Y luego está la fabricación, ¿sí? Que es el proceso en el que nosotros realizamos toda la transformación para lograr el producto terminado que requiere nuestro cliente. Esto tendrá que ver bastante del tipo de negocio que nosotros tengamos, ¿sí? ¿Qué tipos de negocios podemos tener? Básicamente existen dos. Si nosotros somos una empresa made to order o somos una empresa made to stock. ¿Qué significa ello? Si somos una empresa made to order, significa que nosotros producimos para las órdenes colocadas de los clientes, ¿sí? Me colocan una orden y según ello yo voy produciendo. Es decir, que todas mis compras van a estar alineadas a las órdenes de compra que me vayan generando. Sin embargo, claramente cuando soy una empresa made to order, yo conozco qué tipos de productos vendo y voy a poder tener de ciertas materias primas, ¿no? Un stock necesario, suficiente para cualquier requerimiento. Probablemente no voy a tener un estándar de cuál va a ser mis existencias mensuales. Sin embargo, tengo un mínimo que debería tener en mi almacén para poder cumplir con los requerimientos promedios de mi cliente, ¿sí? Esa es una empresa make to order. Ahora hablamos de empresas make to stock, ¿sí? ¿Qué son las empresas make to stock? Son las que producen para tener stock, ¿sí? Yo hago mi producción según un stock promedio. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Vendemos detergente. No necesito que venga un cliente y me pida, oye, necesito que me vendas 100 bolsas de detergente. No, ya sabemos que en promedio nosotros vendemos, sea el cliente A, B, C, D o busquemos clientes, ¿sí? Hago la producción de 2.000 unidades. Entonces sé que tengo que tener esas unidades y también sé el comportamiento de mis clientes. Sé que los clientes saben que yo tengo esos productos disponibles para ellos, ¿sí? Siguiente, la distribución. La distribución se encarga de hacer llegar al cliente final los, los productos terminados que requieren, ¿sí? Y es aquí donde estamos enlazando otro punto muy fuerte de la cadena de suministro, que es el cliente, la atención al cliente, ¿sí? Mientras mejor nosotros podamos analizar nuestra distribución en términos, uno, de tiempos y dos, de cantidad, vamos a lograr satisfacer al cliente en términos de oportunidad, ¿sí? La distribución está ligada a cómo manejamos, ¿sí? Nuestra red de transporte, cómo planificamos nuestro transporte, cómo planificamos nuestras rutas, cómo planificamos las cantidades que vamos a manejar con cada cliente, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a nuestra primera ronda de preguntas, respuestas y sobre todo experiencias que podamos compartir respecto a lo que acabamos de revisar, ¿sí? A ver, no tenemos ninguna consulta. Entiendo que estamos arrancando, ¿no? Estamos comprendiendo, estamos conversando recién del tema y luego ya van a surgir algunas inquietudes, ¿sí? Acá veo la pregunta, ¿no? La presentación está compartida, sí, nuestra coordinadora se encarga de hacernos llegar todos los documentos previamente a nuestras sesiones, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Vamos a conversar. Bien, vamos a conversar ahora
respecto a los tipos de cadena de suministros que tenemos, ¿sí? Sin embargo, no vamos a profundizar en los tipos de cadena de suministros. Es importante que los conozcamos, ¿sí? En los que vamos a profundizar son en los tipos de cadenas de cadena logística, ¿sí? ¿Qué tipo de cadena de suministros tenemos? Tenemos la cadena de suministros tradicional. Este tipo de cadena de suministro es bastante sencilla, ¿sí? Porque tenemos usualmente un cliente, nosotros, la empresa que hace la venta, ¿sí? Y el proveedor, a quien le compramos. Nosotros hacemos la venta, tenemos proveedores a quien compramos el producto, probablemente tengamos algún proceso de fabricación sencillo, ¿sí? Y luego el cliente. Este tipo de cadena de suministros tiene un gran problema y reside en la comunicación interna, ¿sí? No existe mucha comunicación interna y esto es lo que suele generar algunos fallos con frecuencia, ¿sí? Luego tenemos la cadena de suministros directa, ¿sí? Que esta cadena de suministros es bastante ligera y obvia de alguna manera el proceso de fabricación y producción. Es decir, compro el producto y lo entrego. Compro y vendo, ¿sí? Luego tenemos la cadena de suministros estratégica. Esta consiste en planificar y distribuir todas las funciones, ¿sí? De, que están dentro de la cadena de suministros a fin de atender a nuestro cliente final, ¿sí? De modo que se ahorran algunos costos y esta puede llevar algo más de tiempo, ¿sí? Sin embargo, la planificación que existe por las distintas necesidades para poder producir, fabricar, ¿sí? Son mayores y necesitan una coordinación especial. ¿Qué diferencia tenemos con la tradicional? Enfoquémoslo en que la tradicional tiene un mínimo, ¿sí? De transformación o producción al producto que estamos adquiriendo para venderle a nuestro cliente final. La estratégica tiene un proceso de transformación mayor. Y tenemos la compartida, ¿sí? La compartida hace uso este tipo de cadena de suministros cuando tenemos diferentes partes que intervienen en el proceso de fabricación, ¿sí? Entonces, aquí se tienen que poner de acuerdo para poder llegar con el suministro de la manera adecuada. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos en una fábrica que hace que tiene diferentes líneas de producción, sin embargo, comparten algunos procesos, ¿sí? Entonces, abastecemos a dos plantas que en algún momento, por sus operaciones, ¿sí? Llegan a un punto medio y se juntan y logran la atención al producto terminado. La cadena de suministros sincronizada. Las cadenas de producción sincronizadas se utilizan cuando se trabaja con grandes volúmenes de demanda, ¿sí? Acá nosotros necesitamos una comunicación constante porque el flujo de información es bastante alto, ¿sí? Y luego tenemos la cadena de suministros compleja, que es lo que vamos a revisar en nuestro caso de Harvard, en nuestro caso Harvard, la cadena de suministros de McDonald's. ¿Por qué? Porque este tipo de compañías tiene distintas sedes, distintas operaciones en distintos puntos, lugares, ¿sí? Entonces necesita que su cadena de suministros acá en Perú, como en Estados Unidos, funcione de la misma manera. Entonces ahí tiene que haber una comunicación entre compañías de manera muy minuciosa y de manera muy ordenada, ¿sí? Bien, ahora entramos a nuestro fuerte, que es la cadena logística, ¿sí? La cadena logística es parte de la cadena de suministros. La cadena logística viene a ser la columna vertebral de nuestra cadena de suministros, ¿sí? Y engloba distintos procesos. La logística no solo la podemos reducir a compras, ¿sí? Porque usualmente cuando hablamos de logística pensamos en compras, ¿no? Yo trabajo en logística, ¿ok? ¿En qué? En logística. Entiendo que trabajamos desde la adquisición hasta la distribución. Sin embargo, no funciona así. Le llamamos logística a trabajo en el área de compras, ¿no? Entonces, tenemos que tener claros que la cadena logística, como su nombre lo dice, es una cadena que está compuesta de distintos eslabones. Y estos eslabones funcionan de manera independiente, pero muy relacionada. ¿Cuáles son los eslabones principales de la cadena logística? Primero, nos vamos al aprovisionamiento.
seguido de nuestra gestión de proveedores, ¿sí? Seguido el almacén, nuestra gestión de almacén, nuestra gestión de transporte y distribución. Cada uno de estos puntos que les menciono hacen nuestra cadena, conforman nuestra cadena logística, ¿sí? Y entre ellos tienen que comunicarse para tener un buen flujo de información y el movimiento tanto de materiales o de servicios, ¿sí? Que trasladan de un lugar a otro en las diferentes etapas. La cadena logística tiene como objetivo asegurar la entrega del producto al cliente en la cantidad y en el momento y las condiciones acordadas, ¿sí? Ahora, estamos conversando que la cadena logística va desde la adquisición de la materia prima hacia la entrega al cliente final. Entonces, encontramos mucha similitud respecto a la cadena de suministros, ¿no? Sin embargo, en esta gráfica vamos a poder ver las diferencias. ¿Sí? Cuando hablamos de cadena de suministros, va desde la adquisición de materia prima hasta que llega al cliente final, ¿sí? La cadena logística va desde la adquisición de materia prima hasta el cliente final. Sin embargo, en la adquisición de materias primas tenemos puntos muy importantes que la cadena de suministros no las considera. ¿Cuáles son estos puntos importantes? Cuando yo voy a adquirir mi materia prima, yo necesito haber cotizado con algún proveedor, ¿correcto? Primero, analizado la compra, ¿sí? Haber recibido un requerimiento. Ese requerimiento es analizado y vamos con el check y procedemos a hacer la compra, ¿no es cierto? Pero para hacer la compra yo necesito haber contactado a un socio estratégico que lo conocemos como proveedor. Contacto al proveedor, contacto a uno, contacto a dos, contacto a tres, depende cuál sea la compra, hago un análisis de las propuestas que me van a enviar, ¿no? Y tomo la decisión. Llega este producto, ¿sí? Y este producto debe ingresar a nuestro almacén, sea que pase una inspección mínima por almacén e ingrese directo a un almacén de materia prima, o pase una inspección minuciosa, ingrese a un almacén de cuarentena donde será previamente analizado por un área de control de calidad y luego pasa a un almacén de materia prima. Sin embargo, tiene que ingresar a un almacén con una evaluación previa, ¿sí? Y recién, cuando ya lo tenemos en almacén, pasa a nuestra área de producción, ¿correcto? Entonces, acá podemos ver en la gráfica, ¿no? La cadena de suministros nos muestra adquisición de materia prima a producción, ¿ok? Pero dentro de acá, del punto 1 al punto 2, tengo distintos pasos para lograr el objetivo y lograr entregar a mi cliente interno, ¿sí? Lo que realmente necesita. Es en este punto que la cadena logística toma fuerza, toma valor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí es donde hace todo el trabajo operativo. Es por eso que decimos que la cadena logística es la columna vertebral de la cadena de suministros, ¿sí? Ahora, llega a producción, ingresa a un proceso de fabricación, de transformación. Esto ya no es parte de la cadena logística. Ah, entonces queremos decir que la producción no tiene nada que ver con la logística. O sea, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a realizar una compra, analizo los datos que producción me da, ¿no? Sin embargo, como cadena logística, no ingreso a analizar su producción, no ingreso a analizar qué tan eficiente es, cómo estamos optimizando los procesos, cómo controlamos la merma, ¿no? Que conversábamos hace un momento en cadena de suministros, ¿sí? Sin embargo, tomo datos para tomar mis decisiones de compra, ¿sí? Aquí estamos netamente en cadena de suministros. Nos vamos al punto 3. Acá dice transporte, ¿no es cierto? En la cadena de suministros. Sí, transporte. Y se va a las agencias. Pero en este paso del punto 3 al punto 4, ¿sí? Existe todo un análisis, toda una planificación que tiene que ver, que está directamente relacionado con la cadena logística. ¿Qué análisis se hace? Planificación de rutas, por ejemplo, planificación de espacios, ¿sí? Saber qué espacios tengo para poder realizar mi distribución, qué capacidad tengo para poder realizarla, qué negociación podría hacer, ¿no? Con mi con mi cliente final para poder satisfacer a los 10 clientes que tengo de manera adecuada en términos de oportunidad, ¿sí? Esa parte operativa, la cadena de suministros no la menciona, ¿no? Acá vamos con transporte y llega a las agencias y se va, bueno, al cliente final.
¿no? Sin embargo, la cadena logística sí le hace un análisis acá minucioso. ¿Qué transporte voy a utilizar? ¿Lo voy a llevar vía aérea? ¿Voy a utilizar un transporte terrestre? Etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es por ello que la cadena de suministros y la cadena logística no son lo mismo, sin embargo, están muy relacionadas. Si nosotros hablamos en un término macro, ¿sí? La cadena de suministros viene a ser el macro, viene a ser el desde que me solicitan la materia prima hasta que llego y le hago un análisis al cliente final, al servicio de atención al cliente. Y la cadena logística es toda la parte operativa para cumplir el objetivo de la cadena de suministros, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la cadena logística? El objetivo principal de la cadena logística es conseguir que los productos se trasladen de una forma eficiente. Esto visto desde dos ángulos. Uno, de que le llegue a mi cliente interno, ¿sí? Los productos, la materia prima, los suministros que necesita para la producción. Es decir, que lleguen en el momento adecuado y con las condiciones correctas. Y lo vemos de otro lado, cuando ya pasó el proceso de producción, llegó al almacén de producto terminado, se traslada de forma eficiente hacia el cliente final. ¿Sí? La cadena logística va desde que adquiero hasta que entrego. ¿Sí? Es importante saber que dentro del objetivo de la cadena logística tenemos nosotros que optimizar cada uno de los eslabones, conocer cada uno de los eslabones y lograr que cada uno de los eslabones funcionen de manera correcta y se puedan enlazar unos a otros, logrando un flujo continuo. ¿Sí? Bien, acá sí vamos a hacer, vamos a ser un poco más minuciosos en cómo manejamos nuestros tipos de cadena logística. Ya conocemos nuestros tipos de cadena de suministros, que es importante teóricamente que los tengamos en cuenta, ¿sí? Y en cadena logística nosotros tenemos tres tipos de cadena logística. Uno, la cadena logística de de organizaciones industriales, ¿sí? Que se caracteriza por la producción a gran escala y es las habituales que tenemos en fábricas, ¿no? En empresas que transforman productos, ¿sí? Este tipo de cadena logística requiere una planificación eficiente para abastecer correctamente a todas las líneas de producción y cumplir con las órdenes a tiempo y sobre todo optimizando todos los costos. ¿Sí? Luego tenemos la cadena logística de empresas comerciales. En este tipo de empresas tenemos tres actores principales. ¿Sí? La persona que nos hace la compra, la persona que vende el producto y la persona que nos entrega el producto que nosotros vamos a entregar al cliente final. ¿Sí? Su actividad se centra en la adquisición de productos para poder posteriormente venderlos, considerando que no debe producirse una etapa intermedia de transformación. Porque si tenemos una etapa intermedia de transformación, estamos hablando de una cadena logística de organizaciones industriales. ¿Sí? La cadena logística de estas empresas destaca por tener un flujo de materiales, un continuo flujo de materiales, ¿sí? Y la demanda, lo que demanda eficiencia en las fases de almacenamiento y transporte para no incurrir en costos logísticos inesperados. Por ejemplo, en las cadenas logísticas comerciales, como no tenemos un proceso de fabricación, donde más vamos nosotros a prestar atención es si yo adquiero un producto, no debería tenerlos, lo adquiero para poder venderlo, no debería tenerlo en mi almacén un periodo de tiempo prolongado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo estoy adquiriendo para venderlo. Este tipo de empresas usualmente son made to order, ¿no? Yo adquiero, lo compro y te lo vendo. Lo adquiero, lo compro y te lo vendo, ¿sí? Entonces, tengo que ser muy eficiente en este proceso de lo compro y lo vendo para no sumar costos en almacenamiento. ¿Por qué? Porque estaría almacenado un producto que no me va a generar valor, porque no es lo mismo almacenar para una cadena logística de organización industrial que para una empresa comercial. ¿No? En una cadena logística de organizaciones industriales, yo puedo mantener un almacén porque tengo mi materia prima, tengo mis suministros, ¿no? Tengo mis insumos y los voy a utilizar. En algún momento los voy a utilizar. Me genera valor tener ese dinero invertido ahí.
¿Por qué? Porque empiezo a producir, de pronto sube la demanda, tengo materia prima, la tomo, la transformo, la vendo, ¿no? Sea el modelo de negocio que sea. Sin embargo, en empresas comerciales, no. El producto que está ahí adquirido no va a generarme un valor. Tengo que venderlo rápidamente. Ok, tenemos el otro caso. No necesariamente compro made to order. Soy una empresa que compra para poder vender el producto terminado. Igual, tengo que darle una rotación muy rápida. No me conviene tenerlo en mi almacén. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son dos puntos importantes que tenemos que considerar. Uno, el almacenamiento en cadenas logísticas de empresas comerciales. Y otro es la parte de transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque dependemos de un tercero. Nosotros no hacemos la fabricación, no hacemos la producción. Entonces, como yo dependo de un tercero, si ese tercero tiene demoras en sus procesos de fabricación, en sus procesos de producción, al final los voy a asumir yo. ¿Por qué? Probablemente tengo un compromiso de entrega a mi cliente final para cierta fecha en la que consideraba yo un transporte vía terrestre, ¿sí? Pero como el proveedor tuvo un incumplimiento que al final yo no puedo decirle a mi cliente final, lo que pasa es que mi proveedor al que le compro y te vendo tiene un tiempo de retraso, lo que yo voy a hacer es cargar ese costo de transporte. Es decir, si lo pensaba traer vía terrestre, lo terminaré trayendo vía aérea, que claramente tendrá un coste mayor. Es por ello que en este tipo de empresas, considerar las fases de almacenamiento y transporte nos toman un análisis diferente, ¿sí? Un análisis minucioso respecto a nuestra cadena logística de organizaciones industriales, ¿sí? Luego tenemos cadena logística de compañías de servicios, cuya prioridad es satisfacer las necesidades de los clientes. La cadena logística de este tipo de empresas tiene que adaptarse a las necesidades del negocio, a las necesidades de la persona, de la empresa a la que le brindamos el servicio, ¿sí? Usualmente brindan servicios que son claramente intangibles, variables y efímeros, ¿sí? Vamos entonces a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas, que aquí estoy segura que tenemos algunas. Acá tenemos. ¿La logística está dentro de la cadena de suministros? Sí, la logística está dentro de la cadena de suministros. La logística es la cadena logística, ¿sí? Es la columna vertebral de nuestra cadena de suministros. Los supermercados utilizan cadena de suministros directa o compleja, directa, ¿sí? Sin embargo, tiene alta complejidad en cómo manejan sus existencias, ¿no? Por la cantidad de artículos de SKUs que maneja, ¿sí? Logística no está en almacenaje y bodegas. Sí, la logística tiene que ver, está directamente relacionado con el almacenaje. Ejemplos de productos que no necesiten el almacenamiento, aplicados directamente. Acá los aplicamos directamente a la cadena a la cadena logística directa, ¿no? Si a mí me hacen el pedido, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una empresa que realiza importaciones, por ejemplo, ¿no? Hacemos la compra de cierto producto que nos requieran, digamos, bolsas, ¿sí? Una empresa nos hace el pedido de bolsas, nosotros compramos las bolsas de importación, las traemos y no las tenemos guardadas con nosotros porque ya tenemos a alguien que las esté esperando. Entonces, llegan directamente a la empresa que nos hizo el pedido, ¿sí? Cadena logística de servicios. Una cadena de logística de servicios puede ser de las empresas de turismo, por ejemplo, ¿no? Que brindan ese tipo de servicios. ¿Se podría decir que la cadena de suministros es la parte administrativa y la cadena logística? No, 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 no. La cadena de suministros tiene también parte operativa, ¿sí? Y la cadena logística tiene parte estratégica y administrativa.
¿Cuáles son las dos grandes diferencias? Las vamos a ver. Apenas terminamos de revisar nuestra cadena logística, vamos a ver cuáles son las dos grandes diferencias que tenemos entre cadena de suministros y cadena logística. Eric, esperemos dos diapositivas para ver las diferencias entre cadena de suministros y cadena logística. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las etapas de la cadena logística? Las etapas de la cadena logística van desde el diseño de la planificación logística, que tenemos en cuenta, por ejemplo, la rotación de los productos, las referencias que tenemos en almacén, ¿sí? O la estrategia de almacenamiento y preparación de pedidos que podamos tener. Acá hay un punto clave, ¿sí? Que es el principal, en verdad, el conocer el negocio. Nosotros podemos tener una buena planificación, podemos tener un buen requerimiento de nuestro cliente interno para abastecerle de las materias primas o suministros que requieran. Sin embargo, si no conocemos el negocio como parte de compras, como parte de la planificación de abastecimiento, poco o nada podremos hacer en cuestionar o en validar, ¿sí?, los requerimientos que nos hagan. Y en verdad me ha tocado conocer personas que laboran en la parte de compras, laboran en compras, en logística, y no conocen qué es lo que están comprando, cuánto dura, para qué lo utiliza, no conocen. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer si estamos en compras, ¿sí? Si estamos en aprovisionamiento, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro negocio. Bajar a producción, ver para qué sirven, qué lo usas, cómo lo usas, porque eso también nos abre un panorama a qué alternativas podemos nosotros ofrecer, ¿sí? Probablemente nuestro cliente interno nos hace un requerimiento de cierto material que si nosotros conocemos el negocio podemos ofrecerles algunas alternativas que nos permita una calidad mejor en su producción, que nos permita una mayor duración, ¿no? Claramente, toda compra que nosotros hagamos tiene que estar previamente validada con el área de producción mediante pruebas, ¿sí? Siguiente. Registro, recepción de mercancías e inventario del stock previo al almacenamiento. Cuando nosotros recibimos la materia prima, es importante que ésta sea registrada al momento de recibirla. No solo recibir la materia prima, firmar la guía y la dejamos afuera del almacén y no ingresa ni siquiera a nuestro sistema. ¿Sí? Una parte importante de la cadena logística es que nosotros tengamos una buena gestión de almacén. Y lo vamos a revisar en las siguientes sesiones que hablamos de gestión de almacén. Yo recibo el producto y tengo que tener una planificación para esa recepción. Por ello, tiene que haber una muy buena comunicación entre compras y almacén. Compras debe comunicar cuándo me llegue el producto, en qué fechas están programadas las llegadas. Entonces, almacén tendrá el espacio necesario donde colocar ese producto. Tendrá el personal, los equipos necesarios para poder recibirlo e ingresarlo al espacio donde le corresponde. Y la parte del registro es vital. Ha pasado, sí, y lo he visto, y probablemente ustedes también, que llega una materia prima y como estamos probablemente saturados en almacén, recibimos, lo colocamos en el espacio, pero no lo registramos en un sistema o en un Excel, por ejemplo, ¿no? No lo registramos. Entonces, como no lo registramos, pasa a un inventario y ¿qué sucede? Oh, tenemos un sobrante. Realmente no es un sobrante, es una mala gestión porque se recibió la materia prima y no se registró en el momento. La materia prima llega y nosotros tenemos que registrarla en el momento. No existe el yo registro los lunes, yo registro todos los miércoles, en semana estoy muy cargada y registro todos los sábados. No. Sí, en almacén tenemos un sinfín de operaciones, pero para ello existe la planificación y una forma interesante de poder organizarnos es colocar horarios. Por ejemplo, todas las mañanas, ¿no? De 8 de la mañana a 12 del día nos dedicamos a la recepción de productos, recepción y registro de productos. Y por las tardes hacemos la dispensación. Entonces, ese tipo de organizarnos con tiempos nos permite cumplir con esta etapa de la cadena logística tan importante que es el registro y la recepción. ¿Sí? Siguiente, gestión de las ubicaciones de almacenaje. Es decir, como les mencionaba, cuando nosotros recibimos una materia prima, tenemos que tener un lugar ya asignado. Y el lugar asignado tiene que ser
el que realmente le corresponde, porque ¿qué sucede a veces en el almacén, no? Recibo una materia prima y lo coloco en el espacio que le corresponde, pero de pronto llega otra y no le hice un espacio y lo coloco donde pueda. Cuando se hace un inventario, la persona que maneja el almacén va a saber dónde contar, porque conoce su almacén, ¿sí? Sin embargo, la idea en los inventarios no es que lo haga la persona que está en almacén, sino que lo haga una persona externa que pueda ir y hacer un conteo general. Y por ello es que el orden es vital, es importantísimo, porque tendremos que tener todas nuestras existencias agrupadas en el mismo lugar, ¿no? Porque empezamos el conteo, listo, cerramos el conteo, seguimos en el conteo y de pronto nos encontramos a 3 pasillos más allá, en otro rack, nos encontramos con la misma materia prima que teníamos, que contamos al inicio, ¿sí? Entonces las ubicaciones son muy importantes y sobre todo la codificación. Siguiente, el transporte interno de mercancías entre dos áreas dentro de las instalaciones, entre los almacenes y al cliente final, ¿sí? Pensamos usualmente que el transporte está directamente relacionado al producto terminado hacia el cliente final. Ese es mi transporte. No, el transporte lo vemos en 3 etapas, es más, 4 etapas, ¿sí? El transporte lo vemos desde que yo coordino la materia prima, ahí estamos haciendo uso de transporte. Probablemente el transporte lo asuma el proveedor que me entregue el producto en mi casa, pero también puede darse el caso que yo recojo la materia prima. Entonces ahí tendré yo una gestión de transporte que manejar de una manera eficiente. ¿Sí? También tengo transporte cuando yo entrego de los almacenes hacia las plantas de producción. Ahí también tengo una buena gestión. Ahí también tengo. A ver, tengamos cuidado con los micros, por favor. Si vamos a participar, esperamos a la ronda de preguntas-respuestas, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo hago el transporte, ¿sí? Dentro de la misma compañía y va de almacén hacia el área de producción, también tengo una gestión de transporte y ese es conocido como transporte interno, ¿sí? Luego tenemos el transporte que todos lo conocemos, que es el transporte del producto terminado hacia los puntos de venta o hacia el cliente final, ¿sí? Tenemos un cuarto transporte. ¿Cuál es ese? El que va del cliente hacia nosotros, que es conocido como logística inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el deber ser es que vaya de nosotros hacia el cliente, de nosotros como empresa se va al cliente. ¿Sí? Pero también tenemos un transporte que va del cliente hacia nosotros. Y ese se puede dar en 2 situaciones. Uno, la peor situación, que son los horribles rechazos, ¿no? Cuando el cliente recibe el producto y no está de acuerdo a las condiciones que solicitó, entonces lo devuelve. Ahí aplicamos también transporte. Pero también tenemos un transporte que aplica, una logística inversa que aplica transporte, que no es tan horrible como los rechazos, ¿no? Que es cuando usamos productos que se van a reusar. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa hace algún tiempo, que hacía la compra de frascos, ¿sí? Y los frascos son productos que tienen que ser tratados de una manera especial, porque si les colocamos un embalaje que sea muy frágil, de 1000 unidades llegarán 100, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto frágil. Entonces, ¿qué hacía esta empresa? Esta empresa diseñaba sus cajas de una manera más resistente. Eran unas cajas de cartón, pero que simulaban ser unas cajas como de madera, no eran un cartón muy grueso. Sin embargo, las cajas tenían que devolverse al proveedor. Entonces, también va del cliente hacia el proveedor. Terminábamos de utilizar los frascos y estas cajas eran retornables, ¿sí? Regresaban al proveedor. Si no regresaban al proveedor y se quedaban con nosotros, se quedaban con el cliente, tenían un costo, ¿no? Pero al retornarlas, también nos hacemos uso de logística inversa y también hacemos el uso de transporte, ¿sí? Siguiente, coordinación de las fases de preparación de pedidos. Por ejemplo, el picking de productos o el packaging, ¿sí?
Manipulación de mercancías mediante equipos de manutención convencionales y automatizados. En esta fase también contempla el posible montaje o ensamblaje de productos en almacén. Este punto, el número 6, lo vamos a revisar en nuestra sesión número 4, ¿sí? Cuando hablemos de los sistemas de almacenamiento convencionales y automatizados. Siguiente, organización de las expediciones y envíos de mercancía hacia el punto de venta hacia el, o hasta el cliente final. ¿Sí? Hablando de nuestra cadena de suministros, ¿sí? Como macro, tenemos nuestra cadena logística, ¿sí? Como columna vertebral. Y vamos, de alguna manera, separando tomándola por partes, nuestra cadena logística. ¿Por dónde inicia nuestra cadena logística? Con nuestra gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Que viene a ser este el primer eslabón. Así como de la cadena de suministros, que es tan importante que estamos conversando, que la cadena de suministros es por quien en verdad compiten las empresas, ¿no? Las empresas compiten, las compañías compiten por cadenas de suministros. ¿Qué tan eficiente soy manejando mi cadena de suministros? Pues se verá reflejado en mi producto terminado y en mi rentabilidad. Así de eficiente tiene que ser el manejo de mi cadena logística. Y el punto de partida es la gestión de aprovisionamiento, que esta es el área que maximiza los beneficios de la empresa, ¿sí? La gestión de aprovisionamiento se refiere a todas las actividades que realiza la empresa para poder abastecer de materias primas o servicios necesarios para realizar actividades de fabricación o comercialización, ¿sí? Y comprende desde la planificación, comprende la gestión de compras, el almacenaje y la distribución interna de los bienes. ¿Qué diferencia existe entonces si hablamos de gestión de aprovisionamiento y hablamos de compras? Las compras es la parte operativa de la gestión de aprovisionamiento. La gestión de aprovisionamiento comprende la planificación y tiene que ver mucho con la información que tomamos del almacén y las opiniones que se vierten también en el almacén. La gestión de compras es la parte operativa de analizo la compra y realizo la compra, ¿sí? La gestión de aprovisionamiento, analizo la compra, indago la compra, evalúo la compra, ¿sí? Es un área clave para maximizar los beneficios y se ha ido avanzando ya en un modelo basado en negociaciones, sobre todo en un modelo contractual, ¿sí? Em, ¿Por qué en un modelo contractual? Porque ya muchas empresas estilan en manejar, por ejemplo, ¿no? Yo sé que voy a adquirir 1.000 frascos de manera mensual, ¿sí? Sin embargo, comprar 1.000 frascos tiene un precio y comprar 10.000 frascos tiene otro precio, claramente por economías de escala, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacemos un contrato en el que adquiero los 10.000 frascos, pero me los vas enviando previa coordinación. Entonces, yo ahorro todo el almacén que significa tener esos 10.000 frascos conmigo, ¿sí? Y para ti es beneficioso como proveedor porque tienes una venta asegurada. Y eso se trabaja de manera contractual, basado en la colaboración y en la confianza. Y sobre todo con una mayor integración e implicación en la cadena de suministros. ¿Qué involucra la gestión de aprovisionamiento? Involucra la gestión de inventarios, que la gestión de inventarios no tiene solo que ver con cuántas unidades tengo dentro del almacén. La gestión de inventarios está altamente relacionados a dos puntos importantes. Uno, si las existencias que tengo son necesarias, son las suficientes para poder satisfacer mi demanda interna, y si las existencias que yo tengo en mi almacén se encuentran con las condiciones adecuadas para poder utilizarlas, ¿no? Porque es muy diferente decir que tengo, eh, por ejemplo, que tengo 5.000 tapas, ¿no? Por utilizar, a que tengo 3.000 tapas en buenas condiciones y 2.000 tapas que se encuentran con la rosca mal y no cierran, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, la gestión de inventarios tiene que ver con lo que yo tengo dentro realmente sirve o no sirve, ¿sí? La gestión de compras, que es la parte operativa de la gestión de aprovisionamientos, y la gestión de aprovisionamiento está ampliamente ligada a estar un paso más adelante, es decir,
analizar la demanda utilizando diferentes softwares para la planeación de la demanda. Nosotros vamos a hablar de demanda en la siguiente sesión, en las que hablaremos de tendencias de demanda, algunos niveles que existen para poder pronosticar la demanda y la dificultad que puede existir entre ellas, ¿sí? Otro punto importante de la gestión de aprovisionamiento es la negociación con los proveedores, basado en la perspectiva, en el punto en que los proveedores son nuestros socios comerciales, ¿no? Enfocados en el win-to-win, ganar-ganar, ¿sí? No podemos tratar al proveedor como en verdad en algunas empresas he visto, ¿no? Que tratan al proveedor como, oye, te estoy comprando, ¿no? Yo te hago un favor al comprarme. No, 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 es mutuo, es mutuo. Si nosotros tenemos el enfoque de socio estratégico, realmente una gestión de proveedores, podemos sacar muchos beneficios de nuestros proveedores. Nuestros proveedores conocen el mercado, la empresa nos venden a nosotros, pero empresas como nosotros le venden a 10, ¿no? Entonces conocen el mercado, conocen cuáles son las últimas tendencias, conocen qué es lo último que está saliendo que puede ser beneficioso para nuestra compañía, ¿sí? Sin embargo, si nosotros no tenemos claro el concepto de que el proveedor es nuestro socio, ¿sí? El proveedor nos va a atender lo que le pedimos. Oye, necesito que me vendas estos frascos en este material, te los vendo. No pasa nada, te los vendo. Sin embargo, si logramos que el proveedor se haga nuestro socio, ¿sí? Lo que va a suceder es que el proveedor nos va a recomendar distintos materiales, probablemente otros colores, probablemente eh, otras medidas, ¿no? Que sean mucho más beneficiosas para para embalarlos, posiblemente. Entonces, ese proveedor se va a volver en un solucionador y se va a volver parte de nuestra compañía, porque el proveedor que se hace nuestro socio lo principal es que conozca cuál es nuestra estrategia. Si el proveedor se vuelve nuestro socio, conoce nuestra estrategia, nos va a brindar muchas más soluciones que hasta nuestro equipo interno, porque el mercado que nosotros queremos, él lo conoce, lo domina, ¿sí? Y está constantemente investigando ese mercado, ¿sí? Bien, cuando hablamos de fases del proceso de aprovisionamiento, nos enfocamos básicamente en dos. Uno, la gestión de compras, que es la parte fundamental para poner en acción todo aquello que estamos planificando, todo aquello que estamos recolectando, ¿sí? Y tiene tres puntos importantes. Uno, la confiabilidad de los inventarios. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones en base a los inventarios. Es por ello que el registro es tan importante, ¿no? Porque si nosotros llamamos al almacén y le pedimos un dato y no lo tiene claro, ¿qué tipo de decisiones vamos a tomar? ¿No es cierto? Eh, Muy ligado a la confiabilidad de los inventarios está la fecha de vencimiento que tengan los productos que están dentro de nuestros inventarios. Claro, está si nosotros manejamos productos perecederos, ¿sí? Y conocer nuestra política de inventarios. Luego tenemos nuestra gestión de stocks, que está relacionado con la negociación de condiciones y formas de pagos con los proveedores. Acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener claro. El plazo al que nosotros compramos, ¿sí? Tiene que estar directamente relacionado con el plazo al que nosotros vendemos, ¿sí? Porque imagínense, si yo le vendo a un cliente y le vendo a un crédito de 60 días y yo compro un proveedor y le compro al contado, me quedo sin efectivo y la compra que acabo de hacer al contado, y toda mi inversión se va con el cliente y me la retorna en 60 días, ¿sí? No se mantiene un flujo y ¿qué pasa conmigo? Pierdo liquidez. Entonces, la negociación de acuerdo a cómo manejamos también nuestros stocks y las formas de pago con los proveedores es altamente importante para nuestra toma de decisiones, ¿sí? Y también para las decisiones con el área comercial, porque el área comercial a veces tiene un pequeño divorcio con el área de compras, de aprovisionamiento, y otorga líneas de crédito, ¿sí? Sin considerar esta relación directa que tiene en que lo que yo compro debe estar directamente relacionado con lo que yo vendo, ¿sí? Tenemos que tener claro cuál es el lead time de nuestros productos, es decir, cuánto tiempo demora en un proveedor en reabastecerme un pedido que yo pueda hacerle, ¿sí? Se aconseja mucho que en nuestro maestro de productos, en nuestra data de productos, nosotros podamos considerar también en cuál viene a ser el lead time, cuál es el tiempo en el que me van a abastecer nuevamente ese producto.
Eso me ayuda mucho a tomar mis decisiones de compra, porque yo puedo decir, voy a comprar mensualmente, por ejemplo, pero resulta que existen materias primas que vienen de importación y que necesito hacer la compra 3 meses antes. Entonces, conocer el lead time de cada uno de los productos que están dentro de nuestro maestro es importante, es vital para mis decisiones de compra, ¿sí? La calidad de los productos y la rotación de los productos también. ¿Cuáles son los objetivos entonces de nuestra gestión de aprovisionamiento? Realizar un programa de abastecimiento acorde a la planeación de la producción y de las operaciones de la empresa, procurando minimizar costos asociados. ¿Sí? Elegir proveedores confiables que cumplan los requerimientos tanto técnicos como financieros, ¿sí? Y claramente de calidad establecidos por la empresa. Optimizar el flujo de materiales, responder a todas las exigencias de la demanda de los clientes, buscar alianzas estratégicas con los proveedores. Los proveedores juegan un papel fundamental para quienes trabajamos, quienes estamos dentro del área de compras o el área de aprovisionamiento. Anticiparnos a los posibles impactos generados en el cambio de precios o flujo de materiales, ¿sí? Y esta anticiparnos a cualquier inconveniente, problema, cualquier cambio que pueda existir, está directamente relacionado con nuestra gestión de aprovisionamiento, no con nuestra gestión de compras, que viene a ser la parte un tanto más operativa, ¿sí? Determinar un programa de mejoramiento continuo que se encargue de evaluar permanentemente a los proveedores en cuanto a calidad, servicio y precio. El caso que vamos a revisar al término de nuestra sesión, que les va a ser compartido también para que ustedes puedan darle lectura, tiene mucho que ver respecto a la gestión, la buena gestión que se tiene con los proveedores para lograr una cadena de suministros sostenible, una cadena de suministros eficiente, ¿sí? Nos permite también minimizar los riesgos por daños, pérdidas y obsolescencia de productos. ¿Por qué? Porque aprovisionamiento no solo hace la acción de comprar, de entregar el producto, sino hace la acción de, perdón, hace la acción de entrar a investigar qué pasó con los productos que compró, qué pasó con los productos que adquirió. ¿Están siendo consumidos? ¿No están siendo consumidos? ¿Están siendo usados? Se encuentran en las condiciones correctas? De no encontrarse en las condiciones adecuadas, estos productos deberán ser eliminados, desechados. Se tiene esa capacidad mayor de análisis, ¿sí? ¿Qué funciones debería tener? ¿Qué funciones tiene entonces? Primero, calcular las necesidades relacionadas al consumo, reemplazo, stocks de seguridad y nuevos proyectos que puedan llegar. Siguiente, planear la adquisición, cantidad, fechas y presupuestos, ¿sí? Hablando de presupuestos, es importante saber que los meses de noviembre de todos los años son conocidos como los meses del budget. ¿Por qué? Porque son los meses en los que se lanzan presupuestos para el año siguiente. Muy probablemente sea ajustado de acuerdo a ciertas necesidades del mismo mercado mensualmente el próximo año. Sin embargo, ya te da una visión general de qué es lo que se viene, a qué tienes que estar preparado, ¿sí? Siguiente, hacer seguimiento, asegurar la recepción y verificar la calidad de los materiales y mantener la información técnica actualizada. Búsqueda de proveedores. Comprar o adquirir, mantener continuamente el abastecimiento de los productos que sean necesarios para nuestra producción, nuestra fabricación. Y acá hay algo importante. En el comprar y adquirir también tenemos que tener en consideración el pago que le hacemos a nuestros proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice muchas veces, ¿no? Una venta no está concluida hasta que esté pagada, ¿no? Yo puedo vender un producto, pero si ese producto todavía no está pagado, la venta no está cerrada. Esa venta no es venta, aún no es venta. Es la entrega de un producto, hasta puede ser el obsequio si no me lo pagan, ¿no? Lo mismo pasa con las compras. Si yo adquiero un producto y todavía no está pagado, ¿sí? Esa compra no está pagada, no puedo considerarla una compra cerrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que preocuparme también de esa responsabilidad del pago a los proveedores. Y se ve mucho, ¿no? El proveedor llama, a veces, oye, me están debiendo, no sé, solo ve finanzas. Pero contigo coordiné la compra, sí, pero llama a finanzas, manda un correo, ¿no? Entonces, esa responsabilidad como aprovisionamiento tiene que haber en hacerle también ese seguimiento a concluir la compra, ¿sí?
Lo que conversábamos hace un momento, vender o desechar productos obsoletos, los productos que ya no son parte, parte parte usada de nuestro inventario, parte disponible, ¿sí? Parte disponible de nuestro inventario, es importante poderla vender o desechar. Suele pasar mucho en las empresas que se tiene mucho stock, ¿sí? Y dentro de ese stock existe stock muerto, pero no se desecha, está ahí, ¿no? Está ahí guardado. Pues hay que botarlo. Si ya no lo vas a utilizar, por más pérdida que pueda significar, tenemos que desecharlo si ya no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque más consume espacio, consume costos de mantenimiento, etcétera. Y me ha tocado ver empresas en las que se pide, por ejemplo, una ampliación en el almacén, pero en verdad no es necesario, sino que los productos que están ahí no están analizados y evaluados de la manera correcta, ¿no? Entonces, solicito una ampliación de almacén, pero resulta que la mitad del almacén que tienes, uno tiene sobre stock, otro tiene productos obsoletos, producto conocido como stock muerto que ya se tiene que desechar, ¿sí? Estudiar y anticipar el mercado y evaluar a los proveedores. Bien, cuando hablamos de aprovisionamiento y hablamos de compras, que tener muy, muy claro que nosotros tenemos que manejar una política de compras. Y la política de compras nos da todos los criterios para poder llevar a cabo nuestro proceso de adquisición, que en esa política nosotros trasladamos todos los valores, principios y las pautas de conducta de toda relación que existe entre el cliente, el proveedor, que forman parte de la negociación para nuestra adquisición. ¿Sí? Hablando de nuestra cadena logística de aprovisionamiento, es importante conversar sobre Industria 4.0. La Industria 4.0 nos ayuda a poder digitalizar nuestras operaciones, haciendo mucho más fácil, ¿sí? Lograr nuestros registros y la trazabilidad que existe en todas nuestras existencias. ¿Sí? Tiene muchas ventajas, dentro de ellas mejora la productividad, nos genera mayor seguridad, tratamiento de datos, ayuda en la toma de decisiones, aumenta la competitividad empresarial y sobre todo nos da mayor trazabilidad. La trazabilidad en dos puntos. Uno, que sé de dónde, si tengo algún inconveniente, sé de dónde viene, ¿no? Puedo ver en el sistema qué materia prima me genera un inconveniente, a quién le compré, etcétera. Y también nos ayuda a ver qué soluciones se dieron por un posible imprevisto y poder aplicar las mismas soluciones. ¿Sí? Ahora, vamos a conversar sobre las diferencias. Perdónenme. Vamos a conversar sobre las diferencias que tiene la cadena logística y la cadena de suministros. ¿Sí? Las dos grandes diferencias que existen, respondiendo ya a las preguntas que hemos tenido hace un momento y les dije en un par de diapositivas lo revisamos, ¿sí? ¿Cuáles son las dos grandes diferencias entre la cadena logística y la cadena de suministros? Las dos grandes diferencias son en que la cadena de suministros se enfoca en evaluar y analizar la producción dentro de una compañía, dentro de nuestra compañía, ¿sí? Analizar la producción de manera muy detallada y la cadena logística no lo hace. La cadena logística no ingresa a analizar la producción, el proceso productivo, ver cómo lo optimizo, no. La cadena logística toma la información para tomar decisiones de compra. ¿Sí? Siguiente, la cadena de suministros hace un análisis a el servicio de atención al cliente, a ver la satisfacción del cliente, a saber si el producto que le entregó está de acuerdo a las expectativas o no, ¿sí? Sin embargo, la cadena logística no hace un análisis minucioso al servicio de atención al cliente. La cadena logística entrega el producto, ¿sí? Entrega el producto claramente en términos de calidad y en términos de oportunidad, es decir, a tiempo y en las condiciones esperadas, de manera eficiente, ¿no? Pero la cadena de suministros no solo lo entrega, sino hace un análisis a cómo va esa experiencia de compra, ¿sí? Entonces, tenemos claro que las dos grandes diferencias que tenemos entre cadena de suministros y cadena logística es que la cadena de suministros analiza la producción y el servicio de atención al cliente. Y la cadena logística se enfoca en qué?
se enfoca en cada uno de sus eslabones. ¿Cuáles son los eslabones? Gestión de aprovisionamiento, gestión de proveedores, gestión de almacén, gestión de transporte y gestión de distribución. Esos 5 puntos los analiza a detalle. La cadena de suministros usa esos 5 puntos, pasa por esos 5 puntos, pero no se detiene a hacer un análisis minucioso, a planificarlos, a evaluar la información. ¿Sí? A ver, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas y ver si con ello hemos tenido, tenemos claro cuál es la relación que existe entre la cadena de suministros, la cadena logística y cuáles son sus dos grandes diferencias. Bien, nos quedamos acá con Eric. ¿Cuál es la diferencia entre cadena de suministros y cadena logística? Ya, estamos con esa pregunta en respuesta. ¿Sí? Igual a Javier. ¿Qué tipo de logística produce en ella? Una empresa contable. ¿Qué tipo de cadena logística? De servicios. ¿Qué riesgo podemos enfrentar en la cadena de suministros? Uy, existen muchos riesgos si nosotros no la podemos, no la gestionamos de manera adecuada, ¿no? Si no la gestionamos de manera adecuada, por ejemplo. ¿Cuál podría ser el mayor riesgo? El mayor riesgo podría ser una mala adquisición de inicio de materia prima, que llegue a nuestra parte de producción, y porque estamos hablando de cadena de suministros, ¿sí? Que llegue a nuestra producción y que nos dé un producto terminado errado, un producto terminado que no cumpla con las expectativas del cliente. ¿Sí? Y que se dé, ¿por qué? Porque hice la adquisición de una materia prima equivocada. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo que dieron acá en ITECA. ¿No? Hicieron la compra, era una empresa que producía prendas textiles, ¿sí? Que producía, Sandra ya debe conocerse este ejemplo, muchas veces ya lo he puesto, pero me encanta este ejemplo que acá lo comentaron y en verdad es bien interesante. Es una empresa que hacía prendas textiles, entonces pintaban la lana, ¿sí? No, miento, vendía lana, pero pintaban la lana, compraban los pigmentos. Resulta que la persona de compras de aprovisionamiento encontró una materia prima para pintar estas lanas, que era bastante económica, de importación. Sin embargo, olvidó un paso muy importante, hacer pruebas de la materia prima con el área de producción. Entonces, preguntó, ¿tienes este color? Sí, se parece a ese, perfecto, tomaron la decisión. Llegó el pigmento, ¿sí? Y cuando llegó el pigmento, resulta que no era el tono, pintaron la lana y no era el tono. Entonces, esa mala adquisición de materia prima generó todo un problema en producción. Intentaron venderla al cliente a un precio menor, negociar, etcétera, etcétera, pero el producto no fue aceptado. Tuvieron que rehacer la producción, ¿no? ¿Qué hicieron con esta lana? Porque le preguntamos, ¿y qué hicieron con la lana que les quedó? Ah, la regalaron entre los colaboradores. Ah, bueno, pero ahí tuvimos otro problema. ¿Por qué? Porque habían personas a las que se les regalaron la lana que hicieron prendas y luego querían completar sus prendas y querían comprar ese mismo tono, ese mismo color, y como la empresa no producía ese color y era un error, no lograron, no podían adquirirla. ¿Se dan cuenta? Entonces nace desde la adquisición de la materia prima que le faltó pruebas y cae en todo un problema enorme de producción y tiene como impacto una mala atención hacia el cliente, ¿no es cierto? ¿Sí? Margelis, la diferencia entre cadena de suministros y cadena logística. Sí, claro que sí. La cadena de suministros se enfoca en la producción y el servicio de atención al cliente. Estos son sus dos puntos claves. La cadena logística no se enfoca. Toma la producción para tomar tomo los datos, cuánto produces, cuál es tu proyección de producción, etcétera, para tomar las decisiones de compra. ¿Sí? Y llego al cliente en términos de te entrego a tiempo y en las condiciones que requieres. ¿Te gustó? ¿Cómo fue la experiencia? Etcétera. Ese análisis no lo hace la cadena logística. Y sin embargo, ese análisis sí lo hace la cadena de suministros. ¿Sí? Esos dos puntos importantes, producción y servicio de atención al cliente. Diego, si es una cadena logística en los servicios de limpieza industrial, ¿cuál podría ser el mayor inconveniente?
Si es una cadena logística en los servicios de limpieza industrial, ¿cuál podría ser el mayor inconveniente? ¿Qué inconveniente podría presentarse en tu cadena logística si haces limpieza, la adquisición de tu materia prima, que compres productos que probablemente no son los aprobados, los adecuados o para poder aplicar ese servicio, ¿no? Porque existen productos de limpieza que están determinados para ciertos sí, para ciertas necesidades, ¿no? Entonces, si yo adquiero una materia prima que voy a hacer una limpieza, adquiero una materia prima que no es, no voy a terminar de hacer esa limpieza jamás, ¿no? De la adquisición de materia prima viene a ser tu principal riesgo. Este punto es muy importante, Yanni. La gestión de aprovisionamiento, la gestión de proveedores, la gestión de almacén, la gestión de transporte y distribución se hace una empresa que tenga, que esté iniciando sus operaciones y se hace una empresa inmensa, en una multinacional, ¿sí? En todas las empresas. Desde que arrancas tu negocio, tienes que hacer este tipo de análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo haces al inicio, empiezas a crecer de una manera probablemente desordenada, ¿no? Con la teoría de este tipo de acciones se realizan cuando las empresas son muy grandes, pero no es así. Aplica para todas las empresas. ¿Alguna experiencia sobre la espera de algún producto y que no llegue en la fecha indicada y qué solución le dieron? Sí, he tenido muchas experiencias respecto a las fallas en tiempo, en verdad son muy usuales. ¿Qué solución se puede dar cuando ya estás en producción? Cambiar tu plan de producción, cambiar tu línea de producción. O sea, giras el producto que ibas a hacer con qué material tienes disponible, qué materia prima tienes disponible y eso es lo que entra a tu producción, ¿no? Ahora, ¿está alineado con la satisfacción del cliente? Probablemente no. Se puede arreglar con una buena comunicación. Si a tiempo comunicamos a producción que no va a llegar cierta materia prima, es probable que producción pueda comunicarle a comercial y comercial comunicarle a su cliente y poder transar una nueva fecha, ¿no? Una nueva fecha de entrega. Pero esto en base a la comunicación, porque si el mismo día de la entrega le decimos, oye, no te voy a entregar el producto, muy probablemente no se pueda dar ninguna solución, ¿no? Y se pierdan turnos de producción, se pierda horas hombre, ¿sí? Se tenga largos tiempos de espera. Bien, Sandrita, perdóname, te voy a robar unos minutitos. Vamos a revisar rápidamente, ¿sí? Rápidamente el caso que tenemos preparado para el día de hoy, ¿sí? Que es el caso McDonald's. Ustedes lo van a tener en físico, perdón, van a tener el documento y lo van a leer, ¿sí? ¿De qué nos habla McDonald's Corporation? Gestión de una cadena de suministro sostenible, ¿sí? Esta es una cadena de suministros bastante compleja. ¿Por qué? Porque se maneja una cadena de suministros que tiene que ser aplicada acá y en todas las sucursales que tiene McDonald's, que son claramente muchas, de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. McDonald's tiene una frase que ustedes la van a leer en el caso, la libertad dentro de la norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes libertad de tomar decisiones, pero existe un estándar en cómo las debemos llevar, ¿sí? ¿De qué nos habla el caso? El caso nos habla de un inconveniente que hubo con un proveedor respecto a la tala irresponsable de la Amazonía, de la extracción, en la extracción de soya. ¿Qué resulta? Que un grupo activista evidenció este inconveniente y ¿qué sucedió? Como encontró que uno de los principales clientes era McDonald's, sacó el artículo, no era el principal comprador, pero era un cliente, ¿no? Y era el que más impacto mediático iba a generar si se evidenciaba que era un proveedor que le vendía a McDonald's, ¿no? Entonces, saca este artículo y McDonald's se ve claramente envuelto en toda esta problemática. Entonces, ¿qué hace McDonald's? McDonald's lo que hace es, eh, en lugar de decir, no, tú tienes este problema con tu producción, yo te dejo de comprar y me voy con otro proveedor, ¿no? ¿Qué hace McDonald's? Empieza a trabajar mano a mano con el proveedor sobre cómo realizar una tala que sea responsable, ¿sí? En la Amazonía. ¿Para qué? Para que el proveedor no continúe con esa mala praxis, sino en apoyo, en colaboración, ambas puedan verse beneficiadas.
Uno, mejorando sus operaciones, mejorando cómo realiza sus actividades de extracción, y otro impacta directamente en McDonald's, ¿no? Directamente en ver qué tanta responsabilidad tiene, no solamente ellos como empresa, sino el impacto que tiene con las empresas que están relacionadas. Es por ello que el caso se llama gestión de una cadena de suministros sostenible, ¿sí? Su cadena de suministros sostenible, porque la cadena de suministros es tan importante, tan relevante, que no solo tiene que ver con cómo la manejes tú como empresa, sino cómo impactas en las demás compañías, ¿sí? Y el caso nos menciona, ¿no? McDonald's cuando trabaja con sus proveedores les hace evaluaciones inopinadas, visitas inopinadas, ¿sí? Que le permite asegurar la calidad de sus productos, ¿sí? Ahora, en el caso también nos menciona, ¿no? En las distintas etapas de la cadena logística cumple ciertos estándares, ciertas revisiones que le permite asegurar a McDonald's que cada una de sus eslabones esté resguardado, ¿sí? Directamente relacionado con lo que nos menciona el caso, lo que hizo McDonald's fue generar un impacto positivo, llevar al proveedor a una mejor praxis que impactó directamente en la relación con los clientes, ¿sí? Y al final se sacó un artículo que es ay, perdónenme, sacó un artículo llamado My Victory, ¿sí? En el que decía, ¿no? Es un histórico trato que tiene un impacto mucho más allá de los arcos dorados en el mercado agrícola global. McDonald's es ahora la principal empresa de la campaña para una moratoria en la expansión de la Amazonía de manera responsable, ¿sí? Este caso, léanlo, les va a ser muy, muy interesante. Acá en el caso nos plantea 3 preguntas que las vamos a revisar el día de hoy. Por ejemplo, nos dice, ¿cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas de la cadena de suministros? ¿Sí? Y el punto más importante, y que claramente lo menciona en todo el caso, es la integración con los proveedores, ¿sí? Formando relaciones estratégicas que vayan a largo plazo, manteniendo una buena relación y considerando como pilares de sostenibilidad, ¿sí? Hacer lo correcto, ¿sí? Proteger la confianza con el consumidor, indagar, ¿sí? Indagar los proveedores, eh, cómo es que están manejando sus operaciones mediante la escucha, el control y la retroalimentación, ¿sí? Es decir, escuchar las actividades actuales propias del proveedor, del rubro del proveedor, controlar al proveedor, por ejemplo, controlar su código de conducta de los proveedores. Por ello es que McDonald's tenía muy claro que para la selección de proveedores tenía que conocer su código de ética, ¿sí? Y tenía dentro de su propio código de ética, tenía el no aceptar regalos de los proveedores, ¿sí? También impactó de manera positiva, por ejemplo, en la pesca, eh, perdónenme, se me ha ido, el proteger la biodiversidad marina, ¿sí? El proteger la biodiversidad marina. Es decir, no les es posible colocar una política, ¿no? De no pesca, sin embargo, tratar de aminorar ese consumo, generar, pues, propaganda, noticias, ¿no? Haciéndose responsable de ello. También en el caso menciona un impacto positivo que tuvo para el control, la política global de antibióticos en las fincas de los animales, es decir, lograr un sacrificio un tanto más humanizado para los animales, ¿no? Y la retroalimentación, que está relacionada a las pruebas y resultados que se vio evidenciado con este proveedor con el que trabajó mano a mano, realizando pruebas, realizando las evaluaciones necesarias y asegurando los resultados que ambos tuvieron y que al final fue beneficioso, ¿sí? Porque las ventas también se vieron reflejados en las ventas, ¿sí? Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra sesión. Hemos llegado al final de nuestra sesión. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. En vez de proveedor, siempre se trabaja con 2 proveedores como plan de contingencia para no ser perjudicados. Sí, correcto. Eh, hablamos un tanto de proveedores, cuando hablamos un tanto de proveedores, eh, tenemos que tener un catálogo de proveedores en el que tengamos un proveedor principal,
¿sí? Y tengamos por lo menos 2 proveedores sustitutos, que si el principal, tiene algún inconveniente, alguna falla, ¿no? En tiempos, etcétera, podemos tomar la opción de trabajar con otros proveedores, ¿sí?